Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Son las 5:01 de la tarde y este viernes los invitamos a conversar sobre mitos y realidades sobre el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite el virus? ¿La vacuna genera efectos secundarios? Junto a expertos despejaremos estas y otras dudas. Acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Mitos y realidades sobre el virus del papiloma humano. Recibimos sus preguntas y opiniones. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226, que hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros, como siempre, como estamos de lunes a viernes, en las redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Feliz viernes, qué delicia ya viernes, fin de semana. A ustedes los invitados y a ustedes ahí televidentes en casa, buenas tardes. Como siempre los voy a acompañar en las redes sociales de Canal Capital, @Canal Capital con la etiqueta En Directo Capital, y vía streaming usted nos puede ver en vivo www.conexioncapital.co para esperarlos con todas sus preguntas acerca de nuestro tema del día. Bueno, ya saben, pueden enviar sus preguntas o opiniones, numeral En Directo Capital en nuestras redes sociales. Para hablar de los mitos alrededor del virus del papiloma humano, nos acompaña Andrés Polanco, médico, ginecólogo y obstetra. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, José Fernando? Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros en nuestra mesa de En Directo Manuel Alexander Amaya, él es médico del Servicio de Vacunación y Salud Familiar de la Cruz Roja. Bienvenido, doctor Amaya. José Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, pues antes de profundizar en este tema, como siempre, les tenemos preparado un contexto. El virus del papiloma humano, que se transmite mediante las relaciones sexuales, es el agente causal del cáncer de cuello uterino entre las mujeres. Este tipo de cáncer es uno de los más graves, pues es, según el Ministerio de Salud, la principal causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 30 y los 59 años en Colombia. Otra de las cifras alarmantes fue revelada en un estudio realizado por la Universidad del Rosario, en el cual se indica que al año en el país se diagnostican 36 mujeres por cada 100.000 con esta enfermedad. Para prevenir el cáncer de cuello uterino existe una vacuna contra el virus de papiloma, precisamente para mujeres entre los 9 y los 18 años de edad. En el año 2014, en el municipio colombiano del Carmen de Bolívar, decenas de menores que habían recibido esta vacuna presentaron quebrantos de salud. Sin embargo, las autoridades colombianas, ojo, señalaron que aunque la vacuna puede presentar algunos efectos secundarios, esta no pone de ninguna manera en riesgo la salud. En el mundo se calcula que se han aplicado alrededor de 170 millones de este tipo de vacunas. Bueno, comenzamos a profundizar en este tema y hablemos muy puntualmente de qué es el virus del papiloma humano, doctor. Bueno, José Fernando, el virus del papiloma es un virus que es netamente de transmisión sexual. ¿Sí? Es un virus que tiene diferentes tipos de cepas o diferentes estructuras, lo cual hace que tenga diferentes subtipos. Entonces vamos a tener unos subtipos que son de alto grado, otros de bajo grado, y dependiendo de esto nos va a decir qué nos puede generar. Los de alto grado nos van a generar lesiones que pueden llegar a un cáncer de cuello uterino, y las lesiones de bajo grado nos pueden generar otro tipo de lesiones, como lo son el tipo de condilomas o lesiones en piel o en diferentes partes donde está expuesta pues, la persona. ¿Quiénes se pueden contagiar, doctor Alexander? En general, todas las personas pueden contagiarse con virus de papiloma humano, ¿sí? Como el contagio se hace por contacto directo a través de piel, entonces, como decía el doctor, hay varios serotipos. Hay unos serotipos que tienen predilección por piel seca
entonces producen las verrugas vulgares de las manos, de los pies. Hay unos serotipos que tienen predilección por pieles húmedas y por mucosas, que son los que producen los condilomas acuminados en zonas genitales y los que infectan el cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Bien, doctor Polanco, ¿cuáles son esos síntomas entonces que podemos identificar, por los cuales podemos decir estamos contagiados con el virus del papiloma humano? José Fernando, esa pregunta es muy importante, pero a la vez tiene una respuesta que no es, digamos que la que más esperamos, porque no tiene, es un virus silencioso, ¿sí? Es un virus que cuando va a presentar síntomas es porque ya ha estado la mujer o el hombre mucho tiempo expuesto, y ya cuando está muy avanzado es que tú vas a diagnosticar como tal los síntomas. Si me dices, pues digamos que previamente al cáncer de cuello uterino que va a tener la mujer, entonces yo te podría decir, va a tener algo como sangrados anormales, ¿sí? Dolor pélvico, ¿sí? Alteración o dolor con las relaciones sexuales, alteraciones también al orinar puede ser, o al defecar. Pero ¿qué pasa? Esto es casi ya llegando a la etapa en que tú ya tienes, o ya debes tener el cáncer de cuello uterino y que ya está siendo, pues digamos que avanzado, porque normalmente, como lo vamos a hablar más adelante, cuando tú haces el diagnóstico, sea un test de ADN BPH, una citología, cuando están las mujeres yendo a todo su tamizaje, miran, el que toma la muestra ve y puede que no vea nada. Cuando nosotros hacemos la colposcopia, miramos y hasta que no colocamos diferentes tinciones no podemos identificar, pero la paciente tú no vas a ver que se queje de algún tipo de sintomatología. Entonces, si es silencioso, ¿cómo los médicos diagnostican que una persona tiene el virus del papiloma humano? Entonces, digamos que, dado a muchos estudios que se han hecho, tú ya sabes que hay unos picos, pues digamos que de infección por el VPH. Y como sabemos que se inicia con el inicio de la vida sexual, entonces tú tienes que empezar a hacer el tamizaje en las mujeres que empiezan pues digamos que la actividad sexual, la vida sexual. Entonces, tenemos a estas pacientes que inician su vida sexual entre los 15 y 17 años, ahí es donde empieza, digamos, a haber mayor riesgo de exposición al virus. ¿Sí? Sin embargo, en este momento, y como lo vamos a ver más adelante, no tienes que hacer ningún tipo de, digamos que de tamización, porque el virus por sí solo, digamos que el organismo lo va a combatir. Doctor Manuel, ¿existen de pronto posibilidades dentro de este diagnóstico, dentro de este tamizaje, que salgan falsos positivos? Es decir, que la persona, la mujer salga libre del virus del papiloma humano, pero realmente lo tenga. Las pruebas de ADN son muy sensibles y específicas. Entonces, el margen de error existe, pero es muy bajo, ¿cierto? Es muy bajo. Perfecto. Y en las calles, pues quisimos conocer lo que la gente dice alrededor de este tema. Esto nos encontramos. Y estoy totalmente de acuerdo con la vacuna del VPH porque nos protege contra el cáncer de útero y contra muchas cepas que son peligrosas y que pueden generar cáncer en un futuro. Pues yo me la mandaba a aplicar, ya me apliqué las 3 dosis y estoy de acuerdo porque ayuda a prevenir el cáncer a las mujeres. Me parece súper porque ha ayudado mucho para esa enfermedad, que ya es un poco como común. Entonces, pues les aconsejo que sigan y se coloquen la vacuna. Estoy de acuerdo por tantas secuelas que les quedaron a las niñas con náuseas y las enfermedades con las que quedaron. El gobierno tiene que tener más control, ya que se están venciendo, no tienen el control de calidad que se debe tener, entonces es bueno tenerlo. No hay que darle tanto problema, sino tenerlo como una solución a un futuro. De pronto no estoy de acuerdo por la falta de información y porque se han habido muchos casos de niñas que han quedado mal y no sé, no estoy de acuerdo por falta de comunicación. Importantísimo lo que dice esta madre de familia, la falta de información, y por eso es que creamos este espacio para tener interacción con ustedes y poder salir de algunas dudas. ¿Qué órganos ataca el virus del papiloma humano? ¿Solamente el cuello uterino o existen otros órganos que pueden ser atacados? No, digamos que es el más predominante, sí, el cuello uterino, que es pues digamos que lo que nos va a desencadenar
el cáncer como tal, pero también puede haber alteraciones en la vagina, también lo que decía el doctor, que pueden haber diferentes alteraciones en la vulva, ¿sí? O tener diferentes tipos de condilomas, puede ser lo que es la vulva, puede ser también algo anal, ¿sí? Digamos que también si tienes tipos de relaciones sexuales, digamos que orales, también puede aumentarse el riesgo de aparición de condilomas, o digamos que cuando estás expuesto y esa persona está, digamos que generando esa disposición a que contagie más, si hay una exposición a diferentes órganos, pues lo va a presentar la otra persona. Doctor Manuel Alexander, ¿cómo se transmite este virus? Exactamente, ¿cuál es el medio en que podemos contagiarnos de este virus? Bueno, el virus se transmite por contacto directo con la piel que está infectada, ¿sí? Entonces, las personas que son portadoras del virus del papiloma humano, o sea, que están infectadas pero aún no tienen síntomas, todo el tiempo están transmitiendo este virus. O sea, simplemente con saludar a una persona se puede transmitir, no, como habla tú de la tienes piel. el virus en la piel, puedes tenerlo si tienes una verruga, en la verruga hay virus y puedes transmitirlo, pero tú necesitas también tener una lesión en tu piel que permite el acceso de los virus a tu piel. O sea, no solamente que la persona tenga una verruga en la mano, sino que la persona que lo va a saludar tenga una lesión justo donde está tocando la verruga. Y haga contacto con esto. ¿Sí? Y durante la exposición en las relaciones sexuales, la exposición repetida expone al virus permanentemente hasta que se contagia, ¿sí? Igual en una relación sexual muchas veces se hacen abrasiones microscópicas que uno no las siente, no las ve, pero por ahí sí penetra el virus. Bien, ¿y cuáles serían esas causas más frecuentes por las cuales se contagian los ciudadanos? No, las causas más frecuentes, pues como lo venimos diciendo al comienzo, es las relaciones sexuales, ¿sí? Es, digamos que, lo más importante. Lo otro es que tengas unos factores de riesgo asociados. Entonces, digamos que mayor número de compañeros sexuales es una, el tabaquismo, el uso excesivo de anticonceptivos orales, que vengas inmunosuprimido también, ¿sí? Entonces, infecciones ¿Qué es inmunosuprimido? Entonces, como como la gente infecciones de transmisión sexual, sí. O que tengas algún tipo de alteración al nivel de tu sistema inmunológico. Esto va a generar que si te expones al virus, este virus no lo vas a poder controlar, tu mismo mecanismo digamos que de defensa no vas a poder lograrlo, y pues el virus va a empezar a colonizar. ¿Por qué? Porque simplemente tu aparato, tu sistema inmune como tal, pues está debilitado. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre la vacuna. Es muy importante, pues por supuesto, además por todo lo que ocurrió en nuestro país, y vamos a tratar de aclarar algunos de estos temas. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226, y hagan parte así de nuestra conversación. A esta hora, Jimmy Pavón desde Bogotá. Buenas tardes, Jimmy. Pregunta o opinión. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Fernando, mira, lo que pasa es que el tema es muy interesante. Mira, yo trabajo para la red de salud, pero nosotros como mismo empleados, como personal, como ciudadanos, pues también nos vemos aquejados. Yo tengo una hija de 12 años, pero no he tenido información ni por parte del colegio, que en su momento quisieron hacer la vacuna, pero a raíz de las noticias que salieron con el caso de las niñas de las cuales estaban hablando, me parece que es un virus muy agresivo para haberlo dejado como a un lado. Veo que los doctores nos han dado una explicación como muy clara, pero entonces ahora yo me encuentro indeciso en que mi hija de 12 años, que todavía no espero y aspiro que su actividad sexual empiece después de los 16, 17 años, que creo que la vacuna va hasta los 18 años, si es el momento de que mi hija tenga la vacuna o no la tenga. Es decir, yo como padre no sé qué riesgo pueda correr con ella si llega a haber efectos secundarios. Es decir, falta más como ese tipo de información y acompañamiento, aunque los doctores han sido muy claros, no sé qué respalda el estudio de esa vacuna, si realmente, pues por la cantidad de dosis que acaban de dar las cifras, pues me parece que es algo confiable. Pero yo como papá, es decir, tiene 12 años mi hija, la pregunta del caso sería, ¿debo colocársela o no debo colocársela a mi hija en este momento? Jimmy, muchísimas gracias por su aporte a nuestra conversación. Doctor, aunque tenemos programado hablar de la vacuna largo y tendido muy a profundidad más adelante, contestémosle esta pregunta a Jimmy. Bueno, yo le diría a Jimmy que es muy importante la colocación de la vacuna. Hay muchísimos estudios los cuales nos dicen y nos dan la certeza de que es una vacuna totalmente segura, ¿sí? Es una vacuna que se debe aplicar a las niñas y que lo debemos hacer para que funcione mejor
antes del inicio de su vida sexual. Por eso es que están todas estas medidas de administración entre los 11 y los 12 años. Ya vamos a ver cuántas dosis, ya vamos a hablar más de esto, pero sí es muy importante. Lo que pasó pues en Carmen de Bolívar y todo lo que, pues la controversia que esto generó, nos lleva obviamente, como lo dice nuestro televidente, a dudar, a decir como llevo a mi hija que se la pongan, a que no se la pongan. Yo le diría con tranquilidad de que más allá de lo que hemos investigado, pues de lo que se ha estudiado y lo que hemos leído y hemos visto, es muy segura y se la puede poner. Bueno, doctor, ahora sí vamos a hablar de cómo ataca este virus específicamente. Hablemos de las mujeres, ya hablamos de que además puede generarse el cáncer de cuello uterino. Hablemos de los hombres, ¿cómo ataca este virus en los hombres? Entonces, bueno, esta es otra puerta que estamos, pues digamos que tocando, que es demasiado importante porque los hombres como tal obviamente son los portadores, ¿sí? Expliquémosle a la gente qué es ser portador. Ser portador es que tienes, digamos que el virus, pero no vas a generar como tal la enfermedad tú, ¿sí? No la desarrollas en tu cuerpo, no te da, digamos, todos los síntomas, sino que simplemente eres un vector. Exactamente, eres el vector de ese tipo de virus. Entonces, en los hombres ahorita, pues obviamente como son los portadores, también el ministerio y pues se han hecho diferentes estudios en los cuales nos dicen que también hay vacunación para los hombres. Sin embargo, lo que se ha visto es que estamos haciendo, digamos que en la fase de manejar todo, digamos que las mujeres, tratar de cubrir lo que más se pueda a las mujeres y como tal ya después hacerlo con los hombres, porque si ha sido tan difícil y ha habido tanta controversia con la administración de las mujeres, por eso digamos que no lo ven y no lo ven en el momento digamos que tan costo efectivo hacerlo en los hombres. ¿Por qué? Porque digamos que en la mujer a largo plazo vas a tener un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y como se ha estudiado tanto, cosa que no se ha hecho tanto en los hombres, se ha visto qué tan costo efectivo es a lo largo o tratarte con una vacuna o tratarte cuando ya tienes un cáncer invasor a nivel del cuello uterino, que es totalmente opuesto y es, digamos que alarmante las cifras que se manejan cuando ya tienes una infección así de complicada. Bueno, a esta hora vamos a interactuar con nuestros televidentes en las redes sociales. Claudia Martínez, ¿qué hay? ¿Preguntas, opiniones? José, preguntas y opiniones las mujeres muy activas ahí en nuestras redes sociales y le tengo a Valentina Moncayo que nos dice: en mi colegio se hacen campañas para vacunarnos contra el papiloma y me parece una buena iniciativa de los directivos porque es un tema muy importante al que debemos poner cuidado. Duele un poquito nomás la vacuna, dice ella. Y le tengo 3 preguntas a nuestros expertos Andrés y Manuel. Vamos a hacerla una por una y nos van contestando, ¿listo? Mariana dice: ¿puedo ponerme la vacuna si ya he mantenido relaciones sexuales? ¿Es eficaz? Bueno, sí es eficaz. ¿Cuántos años nos dijo la...? No, ya no nos dicen los años acá. Bueno, pero digamos que sabemos que está en el colegio. Entonces, ¿es efectiva la vacuna? Porque la pregunta ahí sería ¿por qué administrarla antes de iniciar la vida sexual? Y por qué entonces las pacientes dudan si se puede poner después. Se muestra, o se ha estudiado también, que hay más beneficios y cubre mucho más el estar no expuesto al virus y colocar la vacuna, así como cuando al recién nacido le están colocando sus vacunas previamente, evitando a que esté expuesto pues, con diferentes virus, bacterias. Es igual que en el PPH. Ella, digamos que si ya inició su vida sexual, se le puede colocar. Tenemos un lapso de tiempo, si está en el colegio se puede colocar perfectamente y va a tener una muy alta cobertura la vacuna, entonces sí es muy importante que se la coloque. Perfecto, Andrés. Y Manuel, Juliana nos dice: yo he tenido ya VPH, virus del papiloma humano, ¿puedo tenerlo otra vez? Mira, el virus del papiloma humano realmente no tiene una cura definitiva. El virus vive en las células más bajas de la piel o de la mucosa y se manifiesta en la parte externa. Entonces, los tratamientos que se hacen con crioterapia, con cauterización, con medicación tópica, eliminan las capas superficiales, pero el virus sigue vivo en las capas profundas. Entonces, hay que hacerle seguimiento. Si lo ha tenido, lo más importante es que se haga un seguimiento juicioso para que si hace una reactivación se pueda detectar a tiempo y se pueda volver a tratar. Perfecto. Y finalmente, Marta Lucía nos dice que ella ya tuvo el virus y que se lo puede pasar a su hijo, está embarazada. Bueno, ella está embarazada.
si tiene el virus, hay descrita la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, especialmente de las cepas que no son tan graves. Hay unas cepas de virus que son la 6 y la 11 que no producen cáncer de cervix, sino que producen condilomas. Esos se contagian muy fácil y pueden producir una papilomatosis laríngea en el recién nacido. Entonces, si ella tiene el VPH, pero se le detectó que son los serotipos de los que son de alto riesgo, que son los que pueden producir de cáncer cuello uterino, ese no tiene problema con que tenga un parto vaginal. Si son los de bajo grado que producen papilomatosis y condilomas, es preferible darle tratamiento y hacerle una cesárea para evitar la exposición del recién nacido. Bueno, nuestros televidentes en las redes y a Claudia también muchas gracias, ya volvemos de nuevo a contactarlos. Estábamos hablando de los hombres, entonces, ¿cómo nos damos cuenta si en la mujer es muy difícil, ellas que, digamos, sí sufren el contagio del virus del papiloma humano, cómo los hombres que son portadores se dan cuenta que son portadores del virus del papiloma humano? Digamos que es muy difícil saberlo, ¿sí? Porque lo que tú dices, si es muy difícil en ellas, sabemos que está el factor, digamos que de riesgo, y digamos que esto lo hace, un factor de riesgo mayor sería en hombres que tienen relaciones con hombres, ¿sí? Digamos que hay mayor probabilidad o se sospecharía un poco más por digamos que si hay mayor recurrencia, digamos que en la actividad sexual, como son varias cepas del virus del papiloma, pues digamos que a nivel rectal podría, digamos que haber mayor probabilidad de tenerlas, ¿sí? Entonces, no, si tú me dices cómo ellos saben, así como es un virus silencioso para las mujeres, es un virus silencioso para los hombres, pero también tenemos que tamizarlo. Y también está, digamos que lo que te hablaba de la vacuna en los hombres, que está también en un lapso de tiempo para colocarla, pero que ya después, si tú estás expuesto y han pasado cierta edad, que pueden ser son los 26 años, pues digamos que costo efectivamente no, digamos que no nos sirve y no se debe administrar porque pues digamos que ya estás expuesto y ya no nos va a generar ningún beneficio con respecto, digamos, que a la protección, la vacuna. En Colombia no existe esa vacuna que usted me dice para los hombres. Sí existe, pero porque digamos que es la misma vacuna, porque son las mismas cepas, sí. Pero digamos que no es costo efectiva todavía administrarla en los hombres, se ha hecho todo hacia las mujeres, ¿sí? Sí. ¿Qué otros órganos, doctor, ataca este virus? No solamente el del cuello uterino, tengo entendido también que puede afectar la garganta, que puede afectar el intestino. ¿Cuáles son esos órganos que puede atacar? Mira, hay más o menos unas 200 cepas de virus del papiloma humano y cada cepa tiene una predilección por ciertas partes del cuerpo, como te decía inicialmente. Entonces, la gama va desde las verrugas normales de la piel hasta el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pene, el cáncer de colon, el cáncer de recto, el cáncer de la vulva, puede producir papilomas en la lengua, en la garganta, y puede producir incluso cánceres en la lengua, en la garganta, ¿cierto? Dependiendo del serotipo que se haya contraído. En general, los serotipos que producen, la estadística muestra que los serotipos que producen papilomas y condilomas no producen casi cáncer, y al revés, los que no producen condilomas, que son los silenciosos, son los que generan complicaciones más graves. Bueno, ahora que nos preguntaron desde las redes sociales, usted hablaba de tratamiento, exactamente cuál puede ser. Listo, estoy contagiado como hombre, no sé cómo, además tiene que decirme cómo saber si soy portador. ¿Existe algún examen también para los hombres, un tamizaje? Claro, digamos que tú puedes hacer algo que se llama anoscopia, y en ese también tomas la muestra, así como lo hacemos en el cuello uterino, también lo hacemos y vemos la línea dentada, que es, digamos, que un cambio de epitelio a nivel, digamos, que del recto, y digamos que esos epitelios que ahorita les voy a contar también en la mujer, tienen muchos cambios y son zonas como de transformación, donde son más ávidas por cambios celulares. Entonces se toman las muestras de esas partes, ¿sí? Y digamos que haciendo digamos que tomando esa muestra o esa citología a nivel del recto, pues también vas a poder buscar e identificar si estás colonizado o no. Una vez ya estoy contagiado del virus del papiloma humano, hombre como portador, mujer que sí está infectada, ¿cuál es el tratamiento existente? ¿O no existe un tratamiento, digamos, que nos pueda curar, nos pueda eliminar la posibilidad de que nos pueda desarrollar cáncer en el cuerpo? Bueno, digamos que el tratamiento va dependiendo de lo que, digamos que, de los estudios que tú vas haciendo. Entonces, digamos que todos tenemos que saber
que uno debe iniciar el tamizaje a los 30 años con prueba de test de ADN BPH, ¿sí? Que es como si fuera también una citología. A veces hacen un cotest que es hacer citología y hacer también a la vez el test de ADN BPH. ¿Qué pasa con esto? Entonces te hacen ese test, te sale el resultado te va a decir negativo para el test del papiloma. Entonces tú quedas tranquilo y puedes hacerte un nuevo test a los 5 años. ¿Sí? A los 5 años te haces el nuevo test, porque sabes que no tienes el virus. ¿Ese test te lo tiene que recetar un médico? ¿Está dentro del Claro, POS? Claro, sí, ya está dentro del POS y te lo ¿Tanto tiene. para hombres como para mujeres? Para mujeres. Solamente para mujeres. Los sí. hombres sí tienen que pagar ese test. Sí, digamos, sí. Pues digamos que no se hace como tal el test a ellos, porque digamos que es otro tipo de examen, pero en las mujeres sí lo haces y lo tiene, digamos que de cobertura, pues digamos que el POS. ¿Qué pasa? Haces ese test. Si te salió normal, lo que te digo, si te salió negativo a los 5 años, entonces tú no tienes que hacer nada y no tienes que tratar nada porque te salió negativo. ¿Qué pasa si el test nos muestra que tiene cepas de alto o de bajo grado? Entonces depende. Entonces si son de bajo grado o de alto grado, como les dije al comienzo. Si son de bajo grado y es la primera vez que pasa, tú puedes hacer eso la observación. Entonces ese sería el tratamiento, la observación. Hay algunos colposcopistas, hay digamos que personas que es un colposcopio, mirar digamos que por un microscopio con mayor aumento y ciertas cosas, mirar el tipo de cambios de las células. Entonces dicen, como no, yo veo una lesión ahí, estoy colocando ciertas tinciones y es la primera vez, pero pues veo que, digamos que veo ciertos patrones que no me gustan, entonces puedo tomar una biopsia. Si no, y es digamos que de bajo grado, puedes dejarlo en ese tiempo y hacer un seguimiento a los 18 meses. Si ves cepas de alteraciones de alto grado, que son, pues antes se catalogaban como NIC2 y NIC3, que son lesiones de alto grado, con esas sí tú les miras y les tomas una biopsia, ¿sí? Y miras, posiblemente esas lesiones que ya son de alto grado pueden terminar en algo que se llama una conización, ¿sí? Y eso depende, que es una conización, quitar como un pedacito de cuello. Uno se puede, digamos, contaminar y solo el cuerpo también puede eliminar el virus. Sí, esto es lo que les estamos, digamos que, tratando de, digamos que, aclarar que cuando estás expuesto al virus y tienes una edad entre menor, por eso es que el test se hace desde los 30 años, ¿sí? Antes, desde los 25, si te mandaron porque digamos que teníamos la tendencia antes a empezar en la citología a los 21 años, teníamos unos esquemas diferentes de tamización. Entonces, ahora dicen, si vas a hacer un estudio, puedes hacerlo con citología a los 25 años y hacer máximo 2 citologías en ese tiempo. Pero se ha demostrado que normalmente pues no hay, digamos que, ninguna evidencia de que lo que encuentres vaya a convertirse en un cáncer de cuello uterino. O sea, no todas las personas, las mujeres que están contagiadas van a desarrollar un cáncer. Exacto. ¿Y por qué? Porque digamos que el mismo organismo se encarga de depurar este virus. Entonces, hay muchísimos estudios donde, por eso cambió, digamos que la tamización, porque se encontraba que en ese lapso de tiempo de los 25 a los 30 años era muy poca la probabilidad que una paciente tuviera cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso empezamos desde los 30 hasta los 65 años. A esta hora tenemos llamada desde Cajicá de Omaira Osorio. Doña Omaira, buenas tardes. Pregunta, opinión. Buenas tardes. Tengo una pequeña pregunta. Cuéntenos. Hace 3 años y medio me diagnosticaron el virus del papiloma humano. Me han hecho este examen del DPT ya por 2 ocasiones donde me sale en grado 16. Pero el médico tratante siempre me dice, no, esperemos que su cuerpo lo va a expulsar, pero llevo 3 años y medio esperando que mi cuerpo lo expulse y realmente ya estoy preocupada porque no me hacen absolutamente nada. Entonces yo tengo una pregunta ahí, ¿qué puedo hacer? Doña Omaira, muchas gracias. ¿Qué puede hacer, doctor? Bueno, desafortunadamente el virus, si no tiene manifestaciones clínicas, no hay algo que lo pueda eliminar ni lo pueda erradicar, ¿sí? La mayoría de las infecciones, más o menos un 80-90% de las infecciones por virus de papiloma humano se controlan solas y se limitan solas gracias a la respuesta inmunológica del paciente, ¿sí? Si además de tener un virus, ella me dice que un grado 16, o sea, debe ser un serotipo 16, que es de los que son de alto riesgo, lo que debe estarse haciendo es un seguimiento juicioso para que en su citología no se encuentren
se detecten a tiempo las lesiones de bajo grado, se les puede hacer seguimiento y cuando pasen las lesiones de alto grado se puedan intervenir a tiempo para que no haga un cáncer escamocelular infiltrante, que es el O sea, este el médico no está siendo peligroso. negligente diciéndole, esperemos a ver, No. porque no hay nada igual por hacer para ella, ¿ok? No, pues digamos que ella, pues digamos, ya tiene una cepa, lo que dice el doctor, tiene una cepa 16 que es de alto grado, ¿sí? Entonces lo que nosotros esperamos y lo que uno espera cuando sabe que tiene esa cepa es que, lo que te decía, si ella la tenía al comienzo, hace 3 años le detectaron que tiene la cepa 16, es de alto grado, entonces uno que hace, la manda de una a colposcopia, a mirar lo que yo les dije, ¿sí? Entonces ahí vemos y ahí tomamos una biopsia, ¿sí? Y con eso pues ya determinamos si nos salió algo más o si nos salió algo anormal y tenemos que hacer esto, pues digamos que un manejo más agresivo se hace o si no, pues digamos que hacemos un seguimiento cada año con el test de ADN BPH, pero partamos de que, pues digamos que tenemos que hacerle, como dice el doctor, el seguimiento, pero tenemos que decirle que tiene que hacerse un test, o sea, tiene que estudiarse, llevarse a colposcopia y hacerle la biopsia, porque es una lesión de alto grado. No, si no se depuró el virus en esos 18 meses, haga algo, ¿sí? A esta hora tenemos otra llamada. Claudia Paredes desde Madrid, Cundinamarca. Doña Claudia, buenas tardes. Su pregunta o opinión. Buenas tardes, gracias. Por favor, es que yo tiene años, no le de colocar la vacuna del papiloma humano, pues debido a los videos que he visto y como lo que comenta la gente sobre que a veces quedan las niñas con problemas cerebrales, cosas así. Quisiera saber qué puedo hacer. ¿Su hija tiene cuántos años, doña Claudia? 10 años. 10 años. No le ha querido poner la vacuna pues por todo este tema de información o desinformación en muchos casos que encuentra en las redes sociales. ¿Qué puede hacer? Colocarle la vacuna. Colocarle la vacuna. Sí, digamos que no hay nada, digamos que ahorita nos diga que es contradictorio colocar la vacuna, ¿sí? O sea, y yo, pues digamos que ahorita que hablemos más de vacunación, sí hay ciertos síntomas y signos cuando se coloca la vacuna, pero no es algo que, pues que tengamos que tenerle miedo, porque tenemos que colocar, pues es algo, muy, como les decía, es algo muy seguro y se puede colocar, y obviamente en el país esto fue de gran controversia, pero tenemos que quitarle un poquito el miedo a la vacuna, ¿sí? Porque tiene mucho más beneficios que no colocarla. Que no sea peor la cura que la enfermedad. Exactamente. En ningún caso. Bueno, por ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes este es el dato. Después de esta pausa vamos a hablar largo y tendido ahora sí sobre la vacuna. Queríamos exponerles en este primer segmento todo lo que es el virus del papiloma humano para entrar a hablar a fondo sobre la vacuna, que es lo que realmente nos preocupa en este momento y sobre todo pues, en nuestro país. Este es el dato. Los departamentos con mayor tasa de muertes por cáncer de cuello uterino son, en nuestro país, Arauca, Meta y Caquetá. Pausa y ya volvemos. Oye, ¿ese celular es tuyo? No es mío, no es mío. Oye, disculpa, ¿este celular es tuyo? Oiga, sí. Gracias. Vale, que estés bien. Aprovechar la ocasión para recuperar nuestra confianza entre ciudadanos es ser cómplice de los buenos. Este domingo en Bogotá a fondo. Cirugías plásticas y procedimientos estéticos fuera de norma. ¿Cómo evitar caer en procedimientos engañosos y cuidar nuestra integridad? En este diamante de béisbol de Bogotá, nos encontramos a un joven chocuano. Él, a pesar de que perdió una de sus piernas en un accidente automovilístico, sueña con llegar a las grandes ligas norteamericanas. Bogotá a fondo. Domingos, 9 de la noche, a través de Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. Gracias, sí. Entonces,
Vamos mirando. Se lleva un buen bolso, vea. Dame ¿qué? 3 cuentitos. 60 y te queda a buen precio. ¿Tienes bolsita de regalo? Sí, ya te la hago en pagar. Pero entonces busca ahí el que está ahí abajo. 60.000 pesos. Se va a ir contenta. Hágala acá, entonces yo... Buenas, ¿cómo me les va? ¿Me dejas ver ese bolsito, por favor? Bonito. 350.000 pesitos. Uno más económico, entonces sería... Tengo una bien baratica, mira. Mira esta billetera. Mire cómo tienen al pobre Luchito corriendo de lado a lado. ¿Corriendo? Lo tienen espero embolatado. Espere que ya venga. Sí, Entonces, ¿qué, Luchito? ¿Cómo le rinde? Bien. Así mismo como en la casa. Bueno, venga, le ayudo aquí. Gracias, Margarita, gracias. Entonces serían, sí, estas dos, ¿no? Estas dos te las dejaría en 100.000 pesos. No. 100.000, ay, no, 70. 80, pues sí, partimos diferencias, ¿sí? Ay, permítame, yo le reviso porque yo lo reconozco al lejos. Usted tan bella, es tan bella, ella siempre... Gracias. Ella siempre me ayuda con todo. Me los dieron allí en el cajero que los estaba sacando. Coja y mamita. Ay, qué lástima con Gabito. ¿Usted por qué me viene a romper el billete? ¿Qué pasa? Estar mosca es reconocer las actitudes sospechosas y ayudarse entre colegas para evitar el robo en locales comerciales. Fea figurita esa. Compañeros, mírenlas bien, no les vendan nada. Aquí a nadie nos roba a nosotros, no señor. ¿Qué tal? Pilas pues, Luchito, me debe una, ¿no? Más tarde le invito a cenar, ¿o yo? Seamos cómplices de los buenos. Póngase mosca. Gracias por seguir con nosotros. Son las 5:38 minutos de la tarde y a esta hora en directo continuamos hablando sobre mitos y realidades sobre el virus del papiloma humano. Ustedes pueden participar con nosotros con sus preguntas o comentarios. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. En redes, ya saben, estamos con la etiqueta numeral en directo capital. Y ahora sí, vamos a hablar, como les prometimos largo y tendido, sobre la vacuna que nos preocupa a muchísimas personas, sobre todo a los padres de familia. ¿Qué nivel de efectividad tiene esta vacuna, doctor? Empecemos por ahí. La efectividad es de un 98-99% de la vacuna. Es decir, que es posible que nos podamos contagiar teniendo ya esa vacuna. No, digamos que depende de los serotipos, ¿sí me entiendes? O sea, la idea, y como les decía, y lo que hablábamos con el doctor, es que tú tienes varios serotipos que está cubriendo la vacuna, ¿sí? Entonces, partamos de eso. Hay varios tipos de vacunas que son las bivalentes, las tetravalentes, y ahorita últimamente ya en Estados Unidos salió la nonavalente. Entonces, ¿eso en español? En para español los es, ¿qué significa? ¿Qué cepas nos cubre? ¿Sí? Como les he venido diciendo y lo que hemos hablado acá de las cepas de alto riesgo y de bajo riesgo, entonces la que manejamos acá en Colombia es digamos que 2 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Entonces son 200 tipos que hay. ¿Cuántos de esos 200 cubre la vacuna? 2 y 2. 2 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. Pero entonces tú me vas a decir, es muy poquito. Es 4. Entonces, ¿qué pasa? Las cepas de alto riesgo que más generan cáncer de cuello uterino son la 16 y la 18, cubriendo aproximadamente el 80, 85 hasta 90%, ¿sí? Y las otras son de bajo riesgo, que nos cubren, digamos que el otro porcentaje. En total estamos, digamos que cubriendo un 90%, por eso es que toca hacer el tamizaje y hacer el seguimiento a todas nuestras pacientes, porque se nos descacha, digamos que ese 10, 12% de pacientes que no van a estar cubiertas por estas vacunas. Pero la que tenemos acá, y la vacuna lo que tiene es el manejo para esas 4 cepas, que son las que estamos manejando, pero cubren la mayoría, ¿sí? Sean lo que decía el doctor y lo que vemos. Hay 150, 200 cepas del virus del papiloma, pero las más importantes, y los estudios nos han mostrado, son las que afortunadamente tenemos para cubrir la vacuna. Si soy papá de niño y niña, llevo a vacunar a mi niña sobre el virus del papiloma humano, pero también si quiero proteger a mi hijo, ¿lo puedo hacer en este momento? ¿Puedo llevarlo a algún centro de salud para que me hagan el favor y me lo vacunen, obviamente pagando? Sería lo ideal. Sería lo ideal porque se sabe que el hombre se contagia también, puede hacer enfermedad también y además cuando no hace enfermedad va a contagiar a las mujeres con las que tenga relaciones posteriormente. Entonces es una medida no solamente para proteger al niño, sino una medida responsable para proteger a las mujeres que en un futuro van a estar con ese hijo. O sea que esa vacuna sí previene que los hombres también sean portadores. Claro que sí. Perfecto. Hasta ahora Gloria López desde Bogotá. Doña Gloria, su pregunta de opinión la escuchamos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos. Yo quería hacerles una pregunta o una duda que tengo yo. Mi hija murió hace 7 meses y ella tenía cáncer de cuello uterino. Ella tenía un tumor agresivo de ecocervix de cuello y ella murió consumida. Yo siempre he hecho la pregunta en las EPS y todo, ¿por qué no son claros al decir cómo se contagia el papiloma humano? El papiloma humano lo contagia casi siempre el hombre. ¿Por qué no dan una especificación más para que la gente lo entienda? Porque nadie sabe qué pasa en cancerología. Fuera de cancerología la vida es muy diferente, pero en cancerología la gente que muere por el papiloma humano, eso es impresionante. Son muchachas de 20, 18, 22, 25 años. Mi hija murió hace 7 meses y ha sido terrible. Y si yo puedo ayudar a que las muchachas entiendan la magnitud de lo que es el cáncer de cuello uterino y el BPH, como se vuelve cáncer, me gustaría que fueran más explícitos en eso. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene su hija? ¿Tenía su hija? Mi hija tenía 35 años. 35 años. Contagiada por el esposo. 35 años. Ok, doña Gloria, muchas gracias. Nos pone algo importante en nuestra mesa y es el tema de la pedagogía. No solamente insistir en la vacuna, sino por qué realmente es tan importante que hablemos de este tema del virus del papiloma humano. Hay varias cosas y escuchando, digamos que a la televidente, uno se hace muchas preguntas como lo hace ella de por qué mi hija, teniendo ahorita 35 años, me imagino que se lo detectaron pues ya hace 4 o 5 años, ¿sí? Donde uno dice, bueno, está muy joven la paciente. Lo que tú dices de hacer la pedagogía es muy importante porque a eso tenemos que llegar y a eso queremos llegar, digamos que en el estudio, pues digamos que en los colegios y digamos que hablando de que nuestras pacientes, nuestras niñas tienen que, pues digamos que iniciar una vida sexual en una época, digamos que prudente, donde hay una conciencia, pues de qué es una relación y qué riesgos tiene esto, ¿sí? Entonces, no sé, digamos que, y no lo sabemos porque no le preguntamos a la televidente, la paciente que falleció, pues digamos que desde qué edad estuvo expuesta al virus del papiloma. Y la otra cosa es que, y son preguntas frecuentes que lo podemos pues notar acá, y es que ella dice, el esposo es el culpable y el esposo se lo pegó, ¿sí? Pero entonces digamos que uno no sabe, bueno, si fue la única pareja, si no fue, el virus puede, como lo hablábamos, estar desde mucho tiempo atrás, entonces esa es una pregunta de todo momento a nosotros, pero es que él me lo pegó, entonces, ¿qué hago con eso? O sea, me está siendo infiel, se hace responsable de esto o no. Entonces uno no puede, digamos que abogar por eso y tiene que mirar de que el virus puede venir y para que se convierta a cáncer, el solo hecho de que esta paciente haya fallecido tuvo que haber sido expuesta mínimo de unos 5 a 10 años para que ya tenga un cáncer, ¿sí? Porque cuando tienes una lesión de grado 1, digamos que tiene que estar uno expuesto mínimo 1 año. Cuando hay una lesión de grado 2 y 3, estás expuesto hace aproximadamente 4 a 5 años. Y para que haya cáncer, tiene que haber de 5 a 10 años, exposición. No es que usted se contagie No es que inmediatamente te dio cáncer. Ajá. No. Perfecto. Hasta ahora interactuamos con ustedes en nuestras redes sociales. Claudia Martínez, buenas tardes. José, nos comenta Lucía Ballestas a través de nuestro Instagram. En una charla de salud me comentaron que después de los 30 años se hace más difícil sacar el virus del cuerpo, por eso es importante prevenirnos frente al papiloma humano desde temprana edad. Y les tengo 2 preguntas, la misma dinámica para los doctores. Dice Valeria, ¿el BPH se contagia en los sanitarios? Bueno, Un mito. Ese es un O mito. una realidad. Es un mito. Digamos que, y lo hemos planteado y lo hemos visto y lo hemos estudiado, lo que te decía fuera de cámara, si es que la paciente tiene que estar en contacto, ¿sí? O sea, no es porque hablábamos de
de tocarnos las manos o que se sentó en el sanitario y el virus está dispuesto a atacar. No, digamos que es un contacto sexual, ¿sí? Donde digamos que hay un contacto, digamos que frecuente, lo que decía el doctor, de las microlaceraciones también, ¿sí? Digamos que es algo que no es tan superficial o como adquirimos un virus de la gripa que es vía aérea y que se me... No. Bueno, pero usted habla de las microlaceraciones y si hay unas microlaceraciones... Tiene que ser por más exposición, sí, porque tú no vas a estar ahí, digamos que todo el tiempo. Si a ti te ponen todo el tiempo expuesto, pues claramente, pero es que tú cuando te sientas, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Sí me entiendes? O sea, no es algo que estés todo el tiempo expuesto. José, Otra Laura pregunta, Sarmiento nos dice otra preguntita, nos pregunta, ¿cuánto dura la protección de la vacuna? Ella se la puso a los 24 años y ahora tiene 33. Bueno, la protección de la vacuna es permanente. El esquema inicial que sacó el fabricante y los estudios mostraban que se colocaba la dosis inicial, una segunda dosis a los 2 meses y una a los 6 meses. Ahorita el Ministerio de Salud lo redujo a dos dosis únicamente porque se ve que estadísticamente la efectividad de la vacuna es igual con 2 que con 3 dosis. Sí. Como la vacuna genera una respuesta inmunológica en la cual una célula de defensa, un grupo de células de defensa tuyas queda produciendo anticuerpos para atacar a ese virus, entonces la protección es permanente. Esa célula cuando ya va a salir de circulación hereda esa información a una nueva célula y ella sigue protegiendo el cuerpo contra la infección. ¿Son 3 dosis que se ponen durante cuánto tiempo? 2 dosis. El esquema del ministerio actual cambió a 2 dosis. 2 dosis se aplica la primera. ¿Desde qué edad se puede aplicar? De 11 a 12 años. De 11 a 12 años se aplica la primera a los 11 y ¿al cuánto tiempo? A los 6 meses tienes que aplicar. A los 6 meses exactamente para que cubra. Y esa es otra pregunta también, o sea, porque antes en el esquema anterior estábamos en 2, 6 y 60. Entonces, entonces dicen como, bueno, pero es que yo estaba en el esquema de las 3 vacunas. ¿Qué hago? ¿Me tengo que cambiar y entonces empezar otra vez? Entonces no, como el doctor decía también, es una vacuna que va a durar todo el tiempo y si ya te pusiste las 2 dosis, no requiere de ponerse ninguna otra dosis más. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede tener esta vacuna? Entonces la vacuna puede tener lo que es, digamos, dolor, digamos que a nivel local, todo es más a nivel local, entonces dolor, rubor, que se enrojezca la piel, que tengas algo de mareos, ¿sí? Digamos, lo que se ha estudiado más es que puede generar desmayos, pero eso es, digamos que en muy pocas pacientes ha pasado esto. Es malestar general, como cuando le han colocado una vacuna, ¿sí? Entonces, pero de resto no pasa nada, no hay, digamos que alteraciones, pues digamos que más allá neuromusculares o pues digamos que lo que se había estudiado antes, nada, solo genera complicaciones a nivel local. Bueno, por último, y para sacar de las dudas a nuestros televidentes, invitémoslos entonces a aplicarle la vacuna a sus hijos. Pues obviamente usted es ginecólogo, usted también es médico y atiende este tipo de situaciones en las vacunas. Entonces, hagamos una invitación sincera, honesta, que usted pueda explicarles en 1 minuto a los ciudadanos por qué es importante vacunarse. Bueno, pues me parece que, digamos que todo lo que hemos hablado y creemos, pues yo creo que les ha quedado muy claro de que la vacuna es, digamos que, algo de tamizaje primario, que quiere decir que estamos evitando que en un futuro nuestras pacientes, nuestras niñas, vayan a tener un cáncer de cuello uterino. Y es tan buena que de un 96 a un 98% estamos evitándole a estas niñas, a sus hijas, que vayan a tener el cáncer de cuello uterino. Uno prefiere, pues, que estas complicaciones que son locales, estas lesiones locales como tal, pues aparezcan en el momento de la colocación, pero pues que a largo plazo me van a generar un gran beneficio y es que nuestras hijas no van a estar expuestas a este virus. Sí. Más que eso, es digamos que la pedagogía y también en las casas, en los colegios, inicios de vida sexual, o sea, ahorita que pues yo veo muchas pacientes en colposcopia, vemos que se inicia muy temprano, ¿sí? Muy temprano la vida sexual y esto hace que pues que digamos no sea tan bueno porque están más expuestas en el tiempo al virus del papiloma. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo. Por último, simplemente muy breve, ¿usted le pondría a su hija esta vacuna, sí o no? Sí. ¿Usted le pondría a su hija esta vacuna? La pondría, claro. Perfecto. Bueno, mil gracias de verdad por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes gracias por estar siempre conectados de lunes a viernes aquí en directo. Muchas gracias por compartir este espacio y además por llamarnos y por interactuar con nosotros en redes sociales. Si quiere proponernos algún tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.